En este capítulo de Factor Ferroviario nos vamos a nuestro vagón de cola, donde en esta ocasión nos está esperando José Antonio Sebastián para contarnos qué es un corredor ferroviario y todas sus particularidades. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? José Antonio, perdón, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Buenas tardes, bienvenido. Siempre que empezamos la entrevista conociendo un poquito mejor a nuestro entrevistado, así que cuéntanos quién es José Antonio Sebastián y cómo llegaste a este sector, al sector ferroviario. Bueno, pues yo llegué a este sector ya hace muchísimos años, en el año 2007, cuando en su momento llegué a FEVE, a Ferrocarriles de Vía Estrecha en el norte de España. Da la casualidad o la particularidad de que yo he trabajado en las tres empresas ferroviarias que tiene, públicas que tiene este país, en FEVE, en Renfe y en Adif, y también he dirigido dos empresas ferroviarias privadas, Go Transport y Transity Rail, además de colaborar con otras muchas de ellas en labores de director de seguridad, como fue Acciona Rail o Logitren. O sea, yo llevo 17 años dedicado al sector ferroviario, ya os digo, casi a partes iguales entre el sector público y el sector privado, y bueno, pues principalmente gestionando y dirigiendo empresas ferroviarias, aunque bueno, en la última parte de mi vida, de estos 2 últimos años, como comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, para ayudar a definir políticas públicas que mejoren el transporte en todos sus modos. Muy bien, pues eso sí que es una carrera profesional dedicada al ferrocarril. Para entrar ya en materia, cuéntanos para los que no lo sepan, ¿qué es un corredor ferroviario? Bueno, un corredor, digamos que, a ver, los corredores europeos, Europa, pues ha decidido la implementación, decidió ya hace muchos años, en el año 2013, la implementación de 9 grandes corredores europeos, ¿no? Pero estos 9 grandes corredores europeos son corredores que agrupan ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, nodos urbanos y vías navegables, es decir, no son estrictamente corredores ferroviarios. Ahora bien, dentro de Europa, lo que digamos, todavía le queda un desarrollo mayor o le queda una mayor implementación en el ramo de las infraestructuras es al transporte ferroviario, puesto que, como podemos entender en muchas de las ocasiones, tanto los puertos como los aeropuertos como las carreteras tienen un mayor grado de desarrollo, ¿no? Y entonces de ahí que a nuestros corredores siempre se les tache casi en exclusividad de corredores ferroviarios. Sin embargo, lo que diríamos es que es dentro de estos corredores europeos la pata o la rama menos desarrollada, de ahí que necesite de mayor implementación. Y entonces, cuando tú me dices que es un corredor ferroviario, nosotros lo que pretendemos es que los corredores en Europa sean, y perdonadme la expresión, pero imaginaros que fuera como la red del metro de Madrid, ¿no? Donde tú ves un mapa, ¿no? De distintos colores, que serían las distintas líneas, pero imaginaros que en lugar de que en cada estación donde se cambia de color, nosotros en el metro nos tenemos que cambiar de tren, imaginaros que ya no hubiera ni que cambiar de tren, es decir, que los trenes continuaran por toda la red independientemente del color que tuvieran. Pues eso es un poco lo que la Unión Europea, a través de los planes de interoperabilidad, busca con el ferrocarril. Es decir, desarrollar una malla de redes europeas de transporte, principalmente por ferrocarril, en la lucha en la lucha por la descarbonización, ¿no? Y que fuera interoperable en toda Europa y que pudiera salir un tren de Algeciras por el corredor mediterráneo y terminar en Ucrania, o empezar en Algeciras también en el corredor atlántico y terminar en Mánchen en Alemania, o continuar hacia los países bálticos por el corredor atlántico. Muy bien, pues ya que mencionabas el corredor atlántico y que es tu cometido, ¿no? Como comisionado, cuéntanos cuál es el recorrido del corredor y por qué es tan relevante para España, también dentro de Europa y el transporte de Europa. Muy bien. Pues mira, os voy a decir tres cosas básicas, ¿vale? La primera de ellas es la longitud que tiene el corredor. Fijaros, el corredor atlántico en Europa tiene 5.800 kilómetros. Fijaros, la mitad de esos kilómetros, 2.800, prácticamente la mitad, discurren a través de España, lo cual quiere decir que es sumamente importante. Os digo, son 3.800, 3.000, perdonadme, son 2.880 kilómetros de carreteras y 5.413 kilómetros de ferrocarril en España, ¿vale? Estos datos, que pueden quedar así vacíos y huecos, tienes que verlo en porcentaje a la relevancia que tiene dentro de la red nacional.
para que os hagáis una idea. En España, el corredor atlántico son 13 comunidades autónomas de las 17 existentes. Es el 65% de la población y el 66% del PIB, lo cual, puesto en contexto, puesto en relación, pues significa muchísimo. ¿Y cuál es el origen y el destino del corredor en España? Pues fijaros, desde Algeciras, si trazáramos una línea recta hacia, pasando por Madrid, ¿no? Desde Algeciras, subiendo por el centro peninsular hasta Madrid y a su vez subiendo hasta Irún, bueno, pues todo lo que hay de esa línea hacia la izquierda, junto con todas sus conexiones transfronterizas con Portugal y con todo el arco atlántico, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Andalucía, incluido un ramal que llega desde Navarra hasta Zaragoza, todo eso sería el corredor atlántico, es decir, 2/3 partes de España. Es la obra de infraestructura en su conjunto más importante que se está haciendo en España en los últimos 20 años y que se hará probablemente en los próximos 20. No es por menospreciar al corredor mediterráneo, pero en volumen de infraestructura, en volumen de comunidades, en volumen de población, en volumen de PIB, es todavía muchísimo más grande. Cuando hablamos de proyectos de esta magnitud, sabemos que muchas veces trascienden más allá de lo que es el propio proyecto constructivo. En el caso del corredor atlántico, ¿qué impacto social y económico tiene? Fíjate, me encanta que me hagas esta pregunta por dos motivos. Mira, la primera, porque siempre hemos estado oyendo hablar, evidentemente, del dinamismo económico, social y demás que tiene la fachada mediterránea de España, ¿no? Y en el desarrollo del corredor mediterráneo. Y es evidente que necesita un desarrollo porque, imaginaros, la zona productiva del sur de España, de Valencia, ¿no? Y sus capacidades de exportación con Europa. Por lo tanto, el corredor mediterráneo es y es una necesidad importante y urgente. Pero cuando yo os he dicho ahora mismo que esto era como la otra parte de España, aquí estamos hablando de Castilla-León, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, del norte de la cornisa cantábrica. Estamos hablando de la España más despoblada, además de toda la fachada atlántica con Portugal, sus uniones y toda la fachada atlántica, que por cierto tiene, y lo comentaba hace pocos días el ministro, tiene tanta o más población que en el arco mediterráneo. No nos olvidemos de Portugal, que toda su fachada atlántica, toda su población está en ese ámbito, ¿no? Entonces, requiere o adquiere una importancia muy elevada el tema del corredor atlántico, puesto que es el gran generador del desarrollo de esta parte del país que, digamos, une un poco la España costera atlántica con la España vaciada. Por lo tanto, su importancia económica y social puede ser incluso mayor en relevancia a la del corredor mediterráneo. Y comentabas antes, ¿no?, que esto de los corredores empezó ya a gestarse en 2013 y entiendo que no se empezó el proyecto en ese mismo momento, pero ya debe de llevar varios años. Cuéntanos cuáles han sido los principales desafíos a los que os habéis encontrado o se han encontrado en la implementación del proyecto y cómo se han ido abordando y superando. Correcto. Como os comentaba anteriormente, bueno, la idea de los corredores y de todo este procedimiento nace entre los años 2000 y 2003, pero ya sabéis que toda política europea necesita un engranaje, un desarrollo, una profundización. Entonces, a principios de este siglo, después de la famosa Agenda 2000 que se aprueba en Bruselas, se determina que Europa tiene que tener pues, una red mapeada de infraestructuras de transporte para su desarrollo, ¿de acuerdo? Esta red se aprueba en el año 2013 y cada 5 o 6 años más o menos está sufriendo modificaciones. Sufrimos una modificación en el año 18 y ahora acabamos de terminar otra modificación en el año 2024, ¿no? Aprobada, publicada el 28 de junio pasado y que ha entrado en funcionamiento este 18 de junio. Entonces, con todo ello, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente tu pregunta decía, oye, ¿cómo estábamos entonces? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué nos queda por hacer? Pues mira, para que te hagas una idea, de todo lo que a nosotros nos ha encargado Europa, que tiene, dentro del encargo hay como 3 flechas prioritarias, ¿no? Europa quiere que desarrollemos una red básica para el año 2030, una red un poquito más ampliada para el año 2040 y que el conjunto de la red esté en el año 2050. Son etapas o edades significativas pero orientativas para que los países presenten sus programas para hacer esto en un determinado tiempo. Pues fijaros, en España nosotros tenemos previsiones de inversión
hasta el año 2030 por valor de 16.000 millones de euros. Y hemos invertido, desde que hemos empezado los corredores, incluso ya no el año 2013, sino antes, que hubiéramos hecho cosas ya a las que se referían los corredores, por valor de 33.000 millones. Cuando os decía que esto adquiere una relevancia todavía mayor, es que fijaros que en los próximos años la idea es de invertir 16.000 millones de euros en el corredor. Os doy una cifra de referencia para que os hagáis una idea. El días pasados, sabéis que el comisario, el expresidente del Banco Europeo, Mario Draghi, presentaba el famoso informe Draghi de desarrollo de la Unión Europea, que ahora todo el mundo habla. Pues dentro de él mencionaba que para el desarrollo de los corredores en Europa se necesitaban 200.000 millones de euros. Os lo repito, Mario Draghi, 200.000 millones. Corredor Atlántico en España, 16.000 millones. Fijaros la importancia del corredor atlántico en España en conjunción con todo lo que sería el conjunto de Europa para saber el calibre de lo que estamos hablando. Mm. Y antes, José Antonio, nos has dicho que cuando hablamos de un corredor europeo, realmente estamos hablando de algo más que simplemente el transporte ferroviario. También incluye puertos, carreteras, aeropuertos. ¿Cómo coordináis en el corredor atlántico todos estos medios de transporte? Vale, nosotros fíjate, digamos, un símil, ¿no? Para que entendáis cuál es nuestra función realmente. Yo siempre lo pongo en dos ejemplos muy, muy claros, ¿no? Nosotros al final hacemos un papel, vamos a llamarlo así, de delegado del gobierno. Cuando dicen que es un comisionado, pues yo diría es un delegado del gobierno, pero en lugar de tener una provincia, una comunidad autónoma, te ocupas de un tema, en este caso de esa red. Y dos, dentro de tus funciones, ¿tú cómo te denominarías? Pues yo me denominaría un controller. ¿Qué es un controller? Bueno, pues tú tienes que, con los distintos entes que están haciendo las inversiones y el propio ministerio, tú lo que haces es controlar que se ejecutan las inversiones, que se hacen en tiempo, que toda la programación que está prevista para el desarrollo está dentro de la programación que tiene el propio ministerio. También podemos ser en un momento dado aceleradores de esas inversiones, es decir, que podamos ayudar, incentivar, vamos a llamarlo así, pinchar a la administración para que determinadas actuaciones pudieran desarrollarse en algún momento con anterioridad a lo que estuvieran previstas por las necesidades que nos pueden venir bien en función de tráficos demandados, de posibilidades, de demandas, ¿no? Bueno, pues esa es un poco nuestra función y eso es lo que hacemos. Aparte de tener, evidentemente, una función, vamos a llamarlo así, más de educación y didáctica, donde, bueno, pues igual que hoy con vosotros, a los que os agradecemos esta entrevista, pero igual que hacemos en multitud de debates o en multitud de jornadas donde nos llaman para exponer qué es el corredor, cómo se desarrolla y qué se está haciendo, pues que podamos explicar toda esta política europea que se está desarrollando de los corredores europeos y que tiene unos tiempos y unos deadlines determinados porque, claro, Europa y toda la política económica y social europea requiere de estas infraestructuras para su desarrollo. Muy bien, y ahora enfocándonos y mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las perspectivas a largo plazo para el corredor atlántico y en términos de expansión y de mejora continuas? Bien, España asume varios retos. Sabéis que en España hemos apostado mucho por la alta velocidad. Sabéis que estamos bueno, en un proceso expansivo. Somos el segundo país del mundo después de China en desarrollo de alta velocidad y por lo tanto, bueno, pues dentro de ese ámbito tenemos muchas cosas pendientes en nuestro corredor de finalización, ¿vale? La Y vasca, por ejemplo, la llegada a Cantabria, la finalización de algunas infraestructuras en Asturias y en Galicia, la llegada efectiva de la alta velocidad a Extremadura, las conexiones con Portugal. Digamos que hay muchos temas de alta velocidad, pero nosotros no nos quedamos en ello. Nosotros estamos apostando muy claramente por el transporte de mercancías por ferrocarril, apostando por la renovación y adecuación del resto de las infraestructuras ferroviarias según los criterios que marca el reglamento comunitario para que las mercancías puedan transitar de forma más rápida, más ágil, con desarrollo de terminales ferroviarias en las comunidades autónomas, con un montón de acciones que van encaminadas al transporte de mercancías por ferrocarril. Además de eso, estamos ayudando a las empresas, ya sean estas logísticas, ferroviarias, demás,
porque nuestra vocación no es solamente de ser, como os decía, el controller, sino también la oficina o la ventanilla a la que dirigirse en caso de que necesiten apoyo, asesoramiento, ¿no? Para incentivar este desarrollo. Sabéis que España tiene realmente el 4,7% de las mercancías se transportan por ferrocarril, frente a un 17% de media nacional o a un 30% en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos mucho que conseguir para eso, llegar a esa cuota en el año 2030 de al menos el 10%, y por lo tanto, bueno, pues estamos en toda esa labor de apuesta por el desarrollo de las infraestructuras necesarias para poder llegar. Muy bien, José Antonio, pues nada más. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, por habernos dado una visión de lo que es un corredor europeo, en particular del corredor atlántico. Muchas gracias. Gracias a vosotros y hasta pronto. Ha sido un placer. Hasta pronto. Nada. Hasta aquí el capítulo de hoy de Factor Ferroviario. Como siempre os decimos, dadle al like, suscribiros, compartir en las redes sociales para llegar a cuanta más gente mejor. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Tengo que empezar ya a hablar. No, sí, venga, empieza cuando tú quieras. Indicará. Joder, madre mía, vas a tener. Estoy muy tonta, ¿eh? Lo siento.